vamos a pasar a una idea que me parece sumamente central, atraviesa los 3 ensayos, pero que en particular está presente en el segundo ensayo, una reflexión sobre los sentidos del oficio docente, cuya autora es Carolina Sobrino Barrios, pone en cuestión la acción junto a una intencionalidad, lo que enmarcaría una concepción del mundo, una ideología desde la que la educación es un acto político. A mí me parece muy importante trabajar y reforzar esta concepción o idea de que la educación es un acto político y desde ahí poder trabajar lo que ustedes consideren en torno al oficio docente. Si querés, dame 2. No, así hablo más claramente. Gracias. Bueno, primero, buenas noches. Y antes de todo acto político, permitidme hacer un agradecimiento por la invitación, en nombre de los dos, por la posibilidad de volver a Montevideo, por la posibilidad de volver al Crandall, que tenemos mucho cariño. Y bueno, después de la demagogia viene la parte... y gracias a ustedes por haber sido convocados y haber venido en esta tarde de sol. Pues parezco uno de FM, ¿no? Bueno, y la verdad que felicitaciones por esta reunión entre colegio, libro, ensayo, que no es una reunión tan habitual. Entonces, hay que celebrarlo. Y hoy conversábamos con Dani de la necesidad de despojarnos un poquito de nuestra rabia vernácula cotidiana, porque hemos venido hasta aquí, pero hay que tener mucho cuidado con transportar nuestras posiciones de los últimos meses a partir de lo que estamos viviendo en nuestro país y por lo tanto valorar en su justa medida, en su territorio, lo que vinimos a hacer. A mí me cuesta mucho no decir algo. ¿Sabes? Dilo, adelante. No sé. Ya saldrá. Bueno, tomo los primeros minutos, Dani, si te parece bien, hasta las 9:30, desarrollar un poco esta pregunta sobre el oficio. De hecho, no he pensado en otra cosa en los últimos años, en que se ha dado una curiosa trampa entre el aumento de la precariedad de la mayoría de los maestros y maestras en nuestra región y el aumento de la responsabilidad frente a un mundo más desatento, y por lo tanto el oficio queda cargado de esta doble realidad, no sé si inédita en la historia, pero que tiene sus condimentos actuales en esa, repito, duplicidad entre ha aumentado mucho la precariedad, nuestra soledad, para decirlo así, y al mismo tiempo ha aumentado una responsabilidad de cara a las nuevas generaciones. Pero al pensar en todo esto, la defensa de la figura, de la imagen, de la tarea, del oficio, ha vuelto después de numerosas campanadas que se han dado a lo largo de la historia pedagógica, donde el debate entre tarea, trabajo, empleo y oficio se ha vuelto un poco enmarañada, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué hacemos, no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? La lectura del libro y sobre todo de ese primer ensayo a mí me permitió reafirmar algo que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, una sensación y después una concepción del oficio. Pero primero me gustaría mucho compartir una sensación.
que es la sensación de cuando sé que en un mundo que está perdiendo los oficios, yo creo saber que lo que hago, lo hago como oficio. En un mundo, repito, que está quitando la palabra oficio de la formación, de la preparación, de la educación en términos generales. Y tomé una cita que dice así: creo saber que esa tarea, solo se convierte en algo cuando se consigue estar en lo que se está haciendo. Esta idea de un oficio es estar en lo que se está haciendo. La primera idea de oficio que nace en el mundo es una idea muy pueril, muy banal, definida como hacer bien las cosas. Esa es la primera definición que encontrarán en todos lados. Un oficio supone que el que lleva adelante ese oficio, la que lleva adelante ese oficio, lo hace bien. Entonces cabe la pregunta de la palabra bien. Cabe la pregunta de qué queremos decir con hacer las cosas bien. Por supuesto que la primera respuesta es no hacerlas de cualquier manera. No vale cualquier manera cuando hacemos lo que hacemos, porque algunas formas están bien hechas y otras formas no están bien hechas. Hay una decisión que no es del orden moral, sino del orden ético y estético, que te permite diferenciar que el hacer bien las cosas forma parte de un oficio. El que trabaja de carpintero sabe lo que es hacer bien las cosas, pero ¿qué significará para nosotros hacer bien las cosas? Entonces, esta primera definición yo quiero agregarle otras 4 o 5 cualidades, si me permiten, que creo que pueden redondear alguna propuesta humilde sobre nuestro oficio. Y la segunda es que un oficio reúne, como pocas otras cosas, lo que hacemos con lo que somos. Por lo tanto, ya no se trata de un hacer simplemente, sino también de un estar siendo o de un ser que hace algo. Nuestro oficio docente, a diferencia de otros oficios, requiere esta reunión particular entre ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Para decirlo mejor, somos eso que hacemos y hacemos eso que somos. Lo que nos trae varios problemas, ¿no? Porque es la exigencia de una cierta coherencia un poco instigante, ¿no? Si tengo que ser coherente en ese ser y hacer. Pero de alguna manera trae la pregunta más urgente para quienes nos dedicamos a la formación, que es que si nosotros somos de verdad quienes hacemos eso que decimos, que deseamos que hagan los estudiantes. Esa es una pregunta que requeriría una música de fondo, digamos, en un tono un poquito así como más de misterio por lo menos, ¿no? O para algunos será de terror directamente, pero también puede ser una música romántica, ¿no? Es decir, somos de verdad eso que hacemos, que decimos, que deseamos que hagan los otros, las otras. Y esta pregunta de nuestro oficio ha llevado a muchas instituciones con las que trabajo a hacerse la pregunta. No tanto decir, hay que ver cómo son los jóvenes, hay que ver cómo son los chicos, sino hay que ver cómo somos nosotros. Hay que ver cómo somos en relación a lo que hacemos y no tanto estar detrás de algunas descripciones muy acertadas, por otro lado interesantes, de otras generaciones. Pero creo que está la pregunta anterior, que es si somos nosotros eso que hacemos, que decimos, que deseamos que otros hagan. Me cuesta decirlo porque me olvido de esta frase que parece un rompecabezas. Y entonces la tercera característica ya va a ser una pequeña respuesta íntima a esta segunda cuestión. Y obviamente, y haciendo un homenaje también a alguien que hoy debería estar presente, que es Jorge La Rosa, tomado una idea que es la idea de un oficio
requiere que no dejemos el alma afuera, ¿no? Un oficio supone no solo hacer bien las cosas, no solo reunir la ontología con la praxis, sino también que esté el alma presente. ¿A qué puedo llamar el alma sino al cuerpo? Es decir, para muchos, una enorme cantidad de gente en este mundo, el alma se queda afuera del trabajo. El alma no tiene ninguna relación con el trabajo. Y nosotros tenemos una suerte de, no sé si llamarlo privilegio precario, pero privilegio al fin, y precario también, de que el alma se queda con nosotros, el alma está en eso que hacemos. Siempre que entendamos alma no solo como un espíritu evanescente, sino como un cuerpo que está allí, lo que da muestras de estamos en lo que hacemos, estamos en lo que somos, estamos presentes con nuestra presencia. Yo sé que eso también trae algunas dificultades para entender nuestro oficio, pero la cuarta característica va a responder a la tercera, también íntimamente, para decir que nuestro oficio, a diferencia de otros, no es individual. Vale la pena recalcarlo, no se trata de un oficio individual con el que mal se ha entendido en muchos casos la tarea que emprendemos. Yo creo menos en las virtudes individuales y mucho más en las virtudes colectivas y comunitarias. Y me parece que nuestro oficio tiene esa condición, que no se basa en un oficio individual, digamos, definido por unas virtudes personales, o en todo caso, esas virtudes personales solo pueden ser subrayadas en un trabajo colectivo, comunitario, etc. Y subrayo el último elemento, si me permitís, y hago un pequeño raconto y cierro esta pequeña primera participación, aunque tengo hojas y hojas y hojas y hojas y hojas del otoño, que es la idea de ahí voy a entrar en un pequeño problema, ¿no? Porque para muchos se trata de un oficio cuya imagen más común y más subrayada es la de la transformación social, la de la crítica, la de, en fin, la de la vocación, como ya hablábamos con Dani. Y sin embargo yo quiero rescatar que para mí nuestro oficio es narrativo. La idea narrativa, ¿por qué la idea narrativa? Que no es simplemente la narración como género de la lengua, como habitualmente podemos pensarla. Y tampoco es contadores de historia, esa imagen que hoy también se ha permeado en relación a un educador, es un contador de historias, ¿no? O un encantador de historias. Quiero mostrar lo siguiente. Es narrativo básicamente porque tiene que invitar a que chicos y chicas jóvenes puedan alcanzar este plano de la lengua y que se puedan narrar a sí mismos y narrar el mundo y narrar la vida, no de una única manera, sino de una manera múltiple. Y entonces, ¿qué es algo? Contar. ¿Qué es esto de contar? Nosotros contamos algo, contamos una materia, un tema, una disciplina, en fin, un conocimiento, una experiencia, contamos. Pero ahí permanece en el plano de la lengua y le podemos dar 1000 vueltas a la elaboración de eso que contamos. Cómo contarlo mejor, cómo contarlo con otros elementos, cómo contarlo usando las nuevas tecnologías. Pero ese para mí es el plano más superfluo de la narración, que es contar algo. Porque en educación nosotros le contamos algo a alguien. No solo contamos algo a alguien. Y cuando le contamos algo a alguien, el género de la lengua se transforma en un género de alteridad. Es decir, que es el otro el que va determinando también la forma y la sustancia de eso que contamos. No es una decisión autártica
y vamos, pese a todo, a contar algo, sino que lo contamos, pero se lo contamos a alguien. Y fíjense ustedes que ahí hay un desplazamiento del género de la lengua al género que llamamos de alteridad, pero inmediatamente que contamos algo a alguien, también queremos contar con ese alguien y que ese alguien cuente con nosotros. Y ahí es la palabra adquiere otra dimensión, que no es solo contar una historia, es contar unos con otros. Cuento con vos, cuento contigo. Esa creación que estamos haciendo, que ya no es de la lengua y ya no es del otro, es justamente lo que llamamos el género ético narrativo, que es el momento en el cual una narración tiene que ver no solo con que contamos algo, no solo que le contamos algo a alguien, sino que además queremos contar unos con los otros. Y queda otro plano todavía, que cuando contamos algo a alguien para contar unos con otros, también contamos de verdad quiénes somos, con quiénes contamos, que es el género comunitario por excelencia. Saber con quiénes estamos y saber qué hacemos con quienes estamos. Por eso defino el oficio narrativo. Y ahí termino diciendo que por lo tanto es hacer las cosas bien, pero que hay que tener una discusión sobre qué es ese bien, que no podría haber una separación, al menos no tan tajante, entre lo que somos y lo que hacemos, que nos dejamos el alma. Me olvidé que también hay un elemento que llamamos la alegría. Tenemos la posibilidad de un trabajo que muchas veces nos pone contento. El oficio no es simplemente hacer cosas con alegría. Los oficios tienen peligros, los oficios tienen humillación, los oficios tienen problemas, pero también contamos con un oficio que nos produce esa alegría de cuando decimos qué trabajo bien hecho, ¿no? Qué bien que nos ha ido hoy. Y además entonces la idea de oficio narrativo. Ahí para mí se compone esa idea de oficio con una cierta complejidad, perdón, también por la ligereza y la rapidez para contar esto. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo reunirnos alrededor de este libro inventado a partir de una consigna que retoma algo de la identidad de la institución también, la cocina, ¿no? Reunirse alrededor de una metáfora, finalmente. Bueno, nosotros hicimos un minucioso guión y tuvimos la explícita indicación de no respetarlo demasiado, así que veremos. Con respecto a este primer inciso, vinculado con esta reflexión sobre los sentidos del oficio docente, a mí me parecía que había una palabra que sobresalía en ese ensayo y que era la idea de gesto, que es una idea muy bonita y que está muy presente. Por ejemplo, la autora retoma la idea de ingenio de Figari, de quien conocía su obra pictórica, pero no conocía su obra pedagógica. Habla de un saber hacer criterioso y situacional por encima de lo mecánico, lo industrial, que también tiene el oficio y que nos conecta con un saber de experiencia, con un saber colectivo. Pero se detiene largamente en la idea de gesto singular, de ciertos gestos que hacen escuela, de los gestos que hacen del oficio algo artesanal, del gesto del tiempo narrativo, que Carlos retomaba en esta historia tan linda de lo narrativo a la alteridad, a lo ético, contar algo a alguien con quien contamos. Entonces se me había ocurrido detenerme en algunos gestos del oficio docente, puntualmente, porque si pensamos que un oficio está hecho de una serie de gestos, con todo lo que implica la gestualidad, uno no hace un gesto ensayado, ¿no? El gesto es algo que uno termina llevando puesto y que termina funcionando de una manera muy dinámica frente a distintas situaciones. Entonces pensé en el gesto de la atención, que prestar atención es algo que sucede en las escuelas de una manera muy particular y muy distinta de cómo sucede en otros lugares. La atención está disputada, hay una forma de atender un poco más liviana, un poco más sometida al entretenimiento, un poco más apurada por dejar de atender, que la escuela contradice con unos tiempos de atención más largos, con unos tiempos de atención
a los que podríamos también describir como ejercicio de un tacto atencional. El tacto, porque cuando decimos chicos atiendan, ¿qué les decimos? Miren lo que les muestro en el pizarrón o escuchen lo que yo les digo. La vista y el oído son los sentidos más próximos a la atención y son los sentidos más próximos a la atención digital también, ¿no? Por ahora no hay interfaces que incluyan el gusto, ni el tacto, ni el olfato, más allá de algún cine en 5D o algo así, pero son los sentidos más viscerales, más primigenios, ¿no? Los que están más desarrollados en los animales. Y pensaba que el tacto atencional, tocar las cosas con la escritura, tocarlas con la palabra, tocarlas con los ejercicios, cuando desplegamos sobre los cuadernitos rayados, sobre los dictados, etc., creo que hay algo de tocar más de cerca las cosas y que la escuela propicia este gesto. Hay, por supuesto, también un gesto de cuidado, diría, el gesto de cuidar. Cuidar, enseñar, parecen ser como dos formas diferentes de pensar lo educativo. En la filosofía, en la pedagogía de Kant, que tiene un texto muy bonito y muy cortito que está en internet, búsquenlo, Kant, pedagogía, que él dice, la educación está hecha de 3 cosas, instrucción, disciplina y cuidado. La instrucción consiste poco más o menos en ponerle al hombre lo que le falta, la ciencia, la razón. La disciplina consiste en sacarle lo que le sobra, ¿no? Toda la bestialidad, lo intuitivo, el llevarse puesto al mundo, la ferocidad, digamos. Y el cuidado no tiene que ver ni con lo que al hombre le sobra, ni con lo que al hombre le falta, sino con lo que hay y que tiene que estar para que todo lo demás también suceda. Entonces hay algo del orden de la preservación y cada vez que viajamos juntos, Carlos relee una vez más aquella frase de Hannah Arendt de la crisis en la educación, en la que ella habla sobre la educación como aquella instancia en la que nos fijamos si amamos lo bastante al mundo y lo bastante a los cachorros, a los recién llegados, como para al mismo tiempo no dejarlos librados a su suerte en un mundo hostil, pero también darles la oportunidad de construir algo nuevo, algo novedoso, algo que nosotros mismos no esperábamos, porque la niñez acarrea la novedad. Y leído en clave de cuidado, uno podría decir que esa doble circulación de lo educativo abarca también al cuidado, en el sentido de que educar es cuidar al mundo de estos pequeños salvajes que si no los educamos van y lo rompen todo, pero también cuidar a los niños de este mundo que si no los preparamos los puede lastimar a ellos, digamos, ¿no? Cuidar a los niños del mundo, pero cuidar al mundo de los niños. Hay una doble circulación, más bien conservadora, del cuidado que si la leyéramos en clave de enseñanza sonaría diferente. Y en esta distinción entre educar es enseñar, pero educar también es cuidar, uno podría hacer una analogía con la medicina, ¿no? En el campo de la medicina se cura, pero también se cuida. Si a uno le toca, porque a veces nos toca tener que curarnos de alguna dolencia, requerimos el medicamento en la dosis justa, pero también requerimos alguien que nos traiga una frazada, que se fije si tenemos fiebre, que nos limpie si nos ensuciamos, etc. En la medicina hay 2 oficios diferentes para eso, el médico y la enfermera, además con este sesgo de género que ya nos anticipa el tercer ensayo del libro. El médico que nos recibe en el consultorio y mira cuántos globulitos dice que hay el informe y mira la radiografía, pero no nos toca, no nos huele, no entra en contacto con nuestro padecimiento. Y la enfermera, que sigue instrucciones y protocolos, pero que está al lado nuestro y que de alguna manera transpiramos, sangramos, etcétera, es la que trae el papagayo, digamos. Hay algo del orden del cuidado y de la curación que está escindido en la medicina. Y en la escuela, afortunadamente, todavía no tenemos esa escisión, aunque existan algunos lugares comunes y algunas cosas que hay que seguir diciendo respecto de esa falsa antinomia con el gesto de cuidado. Para no extenderme demasiado, me paso de largo otros gestos y voy directamente a uno que me gusta mucho, que es el gesto del juego. Dar a jugar
se piensa como algo propio de la educación infantil, de la educación inicial. A lo mejor yo lo pienso con ese sesgo porque vengo un poquito de ese mundo. Pero pensaba que hablar de juego no es solo hablar de una actividad entretenida que hace más amena una actividad de enseñanza y, como dice Ana Malajovich, ayuda a tragar la amarga medicina de la escolaridad de una manera más dulce. Sino que también hablar de juego es hablar de lo que hacemos con el tiempo liberado de una estructura, de la estructura de la vida habitual, de la vida cotidiana. En el juego, por un momento, dejamos de ser los que somos todo el tiempo y de que ya estamos aburridos de ser, dejamos de obedecer las reglas de un mundo al que estamos siempre sobreadaptados. Hay algo del juego que nos conecta con el tiempo libre de una manera muy particular. Hablar de juego, entonces, es hablar de una forma de relacionarse con el tiempo, cosa que puede suceder también en las aulas, amén de que se esté jugando o no un juego. Hablar de juego, además, es hablar de lo que hacemos con el cuerpo, y de lo que hacemos con el cuerpo en ese estado particular de libertad, que es la libertad que nos da el juego. El juego es el lugar en el que con reglas. Dice Graciela Jaynes que el juego es el lugar en el que mejor se encuentran y se combinan o van juntas la libertad y el orden, porque uno acepta gozosamente jugar un juego y una vez que entró en ese tiempo-espacio lúdico se somete rigurosamente a las reglas que son totalmente obligatorias. Muchas veces he tratado de pensar la analogía entre las reglas del juego y las reglas del aula, y si se puede pensar lo que hacemos adentro de un aula como un juego. Digo, si yo en este momento digo, por ejemplo, levanten la mano derecha y bajen la mano derecha, ¿no? ¿Por qué levantan la mano derecha y bajan la mano derecha? Porque tengo una autoridad, inspiro un miedo terrible o algo por el estilo. No, si lo hiciera fuera de un aula, en un colectivo, nadie me haría caso ni levantaría la mano derecha. Hay una especie de juego en el aula que consiste en que uno propone, el otro en un clima de confianza le sigue la corriente al que propone. Hay ciertas cosas que suceden bajo reglas que guardan una semejanza con las reglas lúdicas y con la situación de estar jugando, por las propias reglas de la gramática de un aula. Por supuesto, las reglas del juego primero son libremente y gozosamente aceptadas y después son obligatorias. Las reglas del aula podríamos decir que es un poquito al revés. Primero la escuela es obligatoria y en todo caso después, en el mejor de los casos, sus reglas terminan siendo libre y gozosamente aceptadas, ¿o no? Hablar de juego es también hablar de algo que heredamos, porque los juegos, por más que algunos juegos sean inventados, vienen muchas veces de un pasado remoto y son verdaderas reliquias arqueológicas. Hace poquito me encontré con una imagen de un jarrón egipcio en el que se muestra a un león y a un antílope jugando al Senet, que es como el abuelito del ajedrez. Entonces vos ves el tablero cuadriculado, muy parecido al que conocemos, y un león y un antílope, que en la vida real son predador y presa, pero que en ese dibujo de un jarrón que tiene casi 3.000 años de antigüedad, ya alguien se dio cuenta que el juego nos iguala, que el juego democratiza, que el juego nos pone en pie de igualdad, baraja y da de nuevo algunas cuestiones. O sea, la vieja, nueva y siempre pensada idea de la igualdad está planteada en un objeto milenario que nos trae a través del juego esa idea. Entonces, cuando nosotros jugamos al ajedrez o a la rayuela o a lo que sea, tenemos entre manos una reliquia arqueológica muy antigua, con la ventaja de que no está detrás de una vitrina y si la tocamos suena una alarma, sino que la podemos manosear a gusto. Y el juego nos pone también en contacto con aquello de lo que somos capaces. Un juego todo el tiempo, aunque lo juguemos contra un adversario, contra un contrincante, lo jugamos contra nosotros mismos y buscamos superarnos. Este tipo de gestos, pienso, el de la atención, el del cuidado, el del juego, podríamos decir el de la conversación, son gestos del oficio. Y pensaba, el oficio no se reduce a una técnica, pero la técnica está hecha de gestos. Y el oficio no se reduce a una actitud, a decir, ¿no? Los chicos juegan a veces a que son, no sé, algo, ¿no? Jugamos a que somos bomberos. No se reduce solo a una pose, pero también está hecha de gestos, esa actitud y esa pose. Entonces pensaba que los gestos pueden pensarse de las dos maneras. Pueden pensarse técnicamente, porque hay una parte del oficio
en la cual uno piensa la clase, piensa la jornada, el tiempo y el espacio del aula con ojos del diseño, digamos, ¿no? Entonces uno diseña qué momentos va a haber, así como vos hiciste en los largos mails que nos mandamos antes de estar acá, y armamos una especie de guión. Y también uno lo piensa en el sentido de estar juntos, en el sentido de la reunión. A mí me parece que estas dos dimensiones del oficio, la dimensión más técnica y la dimensión más vinculada con el encuentro, se expresa bien en las palabras del arquitecto y del anfitrión. Es decir, que un docente, podríamos decir, es al mismo tiempo arquitecto que diseña el encuentro educativo pensando en cuestiones prácticas, en cuestiones tales como que la propuesta sea accesible para todo el grupo, que el tiempo alcance y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo piensa ese encuentro como un buen anfitrión que necesita que la gente que esté ahí esté cómoda, esté cuidada, que sea un ambiente acogedor, digamos, ¿no? Entonces uno hace planificaciones, uno traza mapas, pero también uno anticipa experiencias porque uno sabe que el mapa no es lo mismo que el territorio, como dice aquella conocida frase. Lo contrario de ser pensado en términos arquitectónicos, si uno omite el aspecto técnico, diciendo no, fuera de aquí, malvados tecnicistas, es ser un improvisado y es ser ineficaz y que también tropiece todo, si uno no lo pensó mínimamente, bien pensado y como una cosa bien hecha en el sentido que vos lo decías antes. Lo contrario de ser un buen anfitrión es trabajar un poco apoyándose demasiado en la técnica o trabajar en piloto automático y con las fórmulas consolidadas y los caballitos de batalla que sabemos que funciona, sin aventurarnos a levantar la mirada y ver qué está pasando aquí y ahora y qué otra cosa se puede hacer. El arquitecto construye, diríamos, y el anfitrión deconstruye. Ser arquitecto es cuestión de tener las herramientas adecuadas y ser anfitrión es cuestión de prever que las herramientas no terminen usándonos a nosotros en vez de que nosotros las usemos a ellas, lo cual en el caso de las herramientas digitales creo que se aplica más que en cualquier otra, ¿no? Muy bien. Carlos. Eh, Quería agregar algo. Sí, perdón, porque ahora empiezan los paréntesis, las infinitas Desarmar. frases subordinadas que nos olvidamos, porque yo había pensado que era bueno homenajear a cada ensayo con una escena o con una situación, y me olvidé. Entonces, cuando editen el video, ponen esto al principio, que es que a veces ciertas ideas nacen de ciertas historias muy banales, estamos acostumbrados a trazar grandes epopeyas a veces y sin embargo les voy a contar muy rápidamente el momento en el cual esta idea del oficio volvió a escena en mucha discusión transversal en instituciones con las que trabajamos. Cada año, para el comienzo del ciclo escolar, yo elijo un lugar al cual ir a conversar, ¿no? Ya para la segunda historia, no, para la tercera, va a ser Rosario. Pero para esta era un paisaje suburbano, una escuela en un lugar que por ahí ustedes escucharon nombrar, que es La Matanza, un bellísimo nombre, poético nombre, ¿no? Es decir, ¿dónde vivís en La Matanza? La escuela de La Matanza, y así sucesivamente. Hay extranjeros que se asustan de solo nombrar este lugar, y en La Matanza hay una cantidad enorme de escuelas, y para llegar, yo tenía que llegar al kilómetro 30 de la ruta 3. Entonces cruzamos varios paisajes urbanos, empiezan los paisajes suburbanos, empieza la debacle, empieza la miseria, empieza lo corroído, lo miserable, lo que está desnudo. Para el coche con el que íbamos en una esquina y me distraigo viendo una maestra vestida con el atuendo de nivel inicial, inconfundible. Dije, ella debe ir al Osito La Matanza o alguna de esas instituciones para chiquitos, digamos. Y resulta que la veo contenta. Y a mí me llamó muchísimo la atención.
Estábamos todos adentro del auto completamente sombríos, deprimidos. Y de pronto la veo, pero casi como bailando en una esquina, esperando un colectivo que nunca se sabe si va a llegar o no va a llegar. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿No? Parece una ficción creada que en un contexto tan desolador aparezca un personaje, maestra de jardín de infantes, feliz de la vida. Y entonces, claro, empecé a hipotetizar mientras duró el semáforo, digamos, de por qué estaba contenta, cómo puede ser, ¿no? Y apenas pasamos de ella, estaba con auriculares, seguramente escuchando algo agradable, vemos un grafiti en la pared, en una pared que se estaba desmoronando, que decía textualmente, ¿te gusta lo que haces? Yo dije, esto es una escenografía, o sea, alguien ha preparado esto para mí, digamos. Y sin embargo pensé, fíjense ustedes, que aún en los paisajes más ruinosos, había una maestra contenta y en una pared derrumbada o por derrumbarse, hay una pregunta que parece fuera de lugar. ¿Te gusta lo que haces? Pregunten esto en un mundo como el de hoy y es una pregunta impronunciable, agresiva, ofensiva, violenta, trágica para mucha gente. Ahora preguntémoslo para nosotros mismos y van a ver cómo cambia nuestra relación con lo que hacemos, porque para nosotros no es trágico, es algo que hemos elegido, es algo que deseamos, es algo que queremos, es algo que anhelamos. Y esa simple pregunta, que para el 70% de la población mundial es impronunciable, para nosotros quizás sea el modo de elaborar y reelaborar cotidianamente por qué somos quienes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Esta era la historia. Muy bien. Yo también me olvidé de varias cosas que seguramente iremos hablando y recordando en cada momento. ¿Fueron muchos los mails? No, tres, suficiente. Bien, aprobaron. Sí, ya la primera estaba ok. Bien, ahora sí vamos a pasar al segundo campo temático, conceptual y demás, en los cuales me puse a pensar como para poder vincular estas dos miradas y debatir en torno a ello también, que es el ensayo ganador, Manual de Cocina de la Identidad Docente, Ariel Fripp Reiniere. ¿Está acá? Pregunta Carlos. No lo veía en la multitud. Bien. No, porque si no estaba acá podíamos decir la verdad, pero no. Estando acá. No, es como no. Bien, y acá esto que decía Daniel, ¿no? Una institución que también está enmarcada dentro de el arte culinario, ¿no? La made identidad y todo lo que implica ello, ¿no? Y hay algo que a mí me identificó mucho también, por eso lo pensé desde ese lugar, cómo uno prepara desde los utensilios, desde los ingredientes, el orden, tenerlo cerca, lejos, dónde. Y tiene que ver con esto que planteabas tú respecto a la planificación, dispositivos, guión didáctico. Como docente de didáctica es uno de los problemas que tenemos, el nombrar de qué forma podemos hablar de planificación cuando no es planificación. Eso es una cuestión personal y que desde ese lugar también estamos pensando las distintas herramientas digitales que al uso de ellas tendemos a cometer determinadas situaciones o problemas de orden ético desde el punto de vista docente, así lo entiendo yo por lo menos en ese lugar. Pero al recetario, esta concepción de la receta o de las recetas, de la experiencia sensible o desde lo que hace que estemos en el presente pensando los utensilios, los ingredientes, cuándo, cómo, por qué y lo que obtenemos finalmente,
esta concepción desde el cual nosotros podemos hablar desde el inicial hasta la formación docente. ¿Cómo ven ustedes esta relación del degustar, del saber? No quería ir hacia la etimología, pero también lo hizo Ariel respecto al degustar, el saborear, el detenerse, en oposición a deglutir, tragar, memorizar, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven esta relación incluso con las nuevas tecnologías también, ¿no? Bueno, medio que cada uno de los 3 ensayos a mí me dio por tomar una palabra, así como en el anterior era gesto, en este claramente la palabra es receta, porque el ensayo se toma muy en serio todas estas analogías con la cocina y profundiza en eso. Se habla ahí además de si se puede hacer, así como el Crandon hace un manual de cocina, un manual de identidades docentes, ¿no? Si no existe ese manual, existe por lo menos una receta de la docencia. En una receta de cocina, dice, siempre hay un espacio para ajustes y mejoras. El buen sabor suele lograrse al ejecutar con maestría una buena receta. Y esa idea me hizo pensar en la receta como una partitura que se ejecuta y no como, ¿no? Y en esta diferencia didáctica entre la estrategia y el método. Bueno, esta cosa abierta de que hay que interpretarla, ¿no? La receta nunca termina, dice Ariel, la evolución constante de la identidad docente tiene que ver con esta cosa inconclusa, porque uno recibe el librito de recetas de su abuela, pero hace algo distinto con eso, porque bueno, su abuela no tenía microondas y nosotros sí, y todo así. ¿De qué sirve conocer a la perfección los ingredientes de la receta si no se los puede jerarquizar, ordenar, utilizar en su justa medida? Estoy simplemente parafraseando. Además, en el prólogo de Jorge La Rosa hay también algo de tomar estas metáforas y desarrollarlas. Y contrariamente a los lugares comunes de hablar de la receta del éxito, de la felicidad, ¿no? Freire, en una entrevista que me gusta mucho, dice, no hay recetas para esto, etc. Y Jorge dice, los 3 ensayos comprenden la cocina, la docencia, como un hecho cultural que conecta con la historia y la comunidad y no reducen la comida, el oficio de profesor, a un ejercicio de marketing o a una sucesión de recetas que nos enseñan a comer, a enseñar, ¿no? Entonces, está todo dicho lo que había para decir sobre la receta. Entonces dije, ¿qué más digo? Y se me ocurrió que podríamos hacer, retomando esta especie de gesto enumerativo que ayuda a decir y a escuchar, algunos ingredientes interesantes para hacer una preparación enseñante por estos días y por estas pampas, digamos. Yo diría, en primer lugar, una cucharada generosa de ideas ampliadas de la idea de aprendizaje, que venga a quitarle un poco este ingrediente tan presente de la idea utilitaria del aprendizaje como algo que se adquiere de una vez y para siempre, y ya adquirido se mide, y ya medido pasamos a otra cosa. Entonces, creo que la idea de que el aprendizaje puede mirarse también desde un lugar menos parecido a una especie de inventario de adquisiciones y más parecido tal vez a algo más narrativo, algo más analítico, algo más plural. Lo vengo pensando también esto en relación a estas escrituras que hacemos las maestras jardineras de ambos sexos en los jardines sobre el aprendizaje de nuestros alumnos y que les decimos informes de logros, informes de aprendizaje, informes de progreso, informes de trayectoria. Tienen muchos nombres, pero muchas veces consisten en decir: Juancito, un niño muy alegre, esto le sale, esto también, esto todavía no, cuenta hasta 10, escribe su nombre. Y en lugar de esa enumeración de las cosas que a Juancito le sale, no porque no importe si le sale o no le sale algo, pero uno podría hablar también en primera persona y decir, en este grupo trabajamos tal proyecto que me parece importante por tal motivo, y en el marco de ese proyecto pasó tal cosa que me hizo ver algo y que aquí lo comento y digo esto y aquello, ¿no? Entonces, la misma experiencia compartida, en vez de convertirse en una mirada que se despliega en un texto, que mira al niño desde afuera, desde arriba, desde lejos, se convierte en una mirada que deviene en un texto que cuenta una historia en primera persona. Entonces, creo que ese contraste entre un aprendizaje muy cosificado y un aprendizaje
además un aprendizaje acerca del cual se puede sospechar que no solo se lo debe definir psicológicamente, ¿no? No siempre que decimos que queremos que los chicos aprendan, estamos hablando de lo mismo y no siempre tenemos del todo claro qué queremos que pase cuando queremos que los chicos aprendan. Y creo que hay fórmulas psicológicas que le dan un sesgo muy individual a esta idea de aprendizaje también, ¿no? Como si el aprendizaje siempre fuera asimilar, acomodar, esquemas, zonas de desarrollo próximo, interiorizaciones y cosas por el estilo. Y no fueran también aprendizajes colectivos, aprendizajes que tienen que ver con un... vos tenías una definición muy linda de aprendizaje, darse cuenta. Aprender es darse cuenta, en el diccionario escliariano de conceptos pedagógicos, tomo 2. Mirar a los contenidos no solo como el punto de llegada, de aquella meta a la que hay que llegar, incluso se utiliza la palabra meta, sino utilizar a los contenidos como los piensan Machelen y Simons en la defensa de la escuela, como bellos pretextos que se ponen sobre la mesa para que algo suceda, sin los cuales nada sucedería, pero que son bellos pretextos y no puntos de llegada. Un segundo ingrediente podría ser, y agregándole a lo anterior, una pizca de sospecha sobre la evaluación, como si todo aprendizaje debiera ser evaluado y solamente tuviera sentido si es evaluable y evaluado. Además que cuando le decimos evaluación a ese compromiso con los efectos de lo que hacemos, que todos tenemos, porque uno no enseña la marchanta, y bueno, yo enseño y chau, aunque un poco sí, pero es de suyo, del oficio también, asomarse a lo que está pasando con lo que uno enseña y qué efectos produce, pero si a ese honesto compromiso con los efectos de nuestra enseñanza lo llamamos evaluación, enseguida se reviste de un sesgo técnico y aparecen instrumentos, mediciones, escalas, rúbricas, baremos, referencias, etcétera. Pienso en una discusión que nunca existió, pero que podría haber existido o aún existir porque están todos vivos, entre Ángel Díaz Barriga, este curricularista, didacta mexicano que dedicó parte de su vida a estudiar el examen y a hacer una encendida crítica al examen. Dice, el examen no es un instrumento pedagógico, es un instrumento de control social. No sirve para saber, no sirve, nunca sirvió ni se pretendió que sirviera para saber si los alumnos aprendieron. Sirve para ordenar el rebaño. Eso dice en su libro El examen, textos para repensar su historia o algo así, un libro de los 90, que fue la época de oro de los debates curriculares, digamos. Entonces, esta crítica de Díaz Barriga al examen, que lo desvincula de cualquier uso pedagógico. Si yo quiero saber si alguien sabe algo, la mejor manera no es darle un papel con 5 preguntas y llevármelo a mi casa para corregirlo. Es sentarme y conversar con esa persona, hacer algo juntos, jugar. Machelen, en la defensa de la escuela, y Simons, dicen que el examen no será un instrumento pedagógico, tiene a veces el efecto de clasificar a los triunfadores de los fracasados, pero dice que genera la presión necesaria para darle una cierta intensidad y ritualizar lo que hacemos en las aulas. Y que entonces, aunque no sea un instrumento pedagógico, tiene poderosos efectos pedagógicos, sobre todo en cuanto al clima que genera y que se justifica no en los resultados, sino en la preparación del examen. Como que uno hace más preguntas, bueno. Yo los podría conversar, ¿no? Para que nos ayuden a dar esta pizca de sospecha sobre la evaluación, digamos. Después le pondría 2 tazas de amistad con lo viejo, en lo que lo viejo tiene de cofre de tesoros, las novedades del pasado, de las que habla Carlos, y otras 2 tazas de amistad con lo nuevo, pero no con sus disfraces, sino con la novedad en cuanto a estar dispuesto a sorprenderse, ¿no? Porque, digo, la vieja escuela nueva, que ya cumplió un siglo, tiene versiones contemporáneas que se parecen poco a esas proclamas libertarias en el sentido auténtico del término. No me estoy refiriendo a los libertarios de ultraderecha, sino a los libertarios de principios del siglo pasado que pensaban en la emancipación. Frente a esa vieja escuela nueva hay ahora un pseudo-escolanovismo de mercado, podríamos llamarlo, ¿no?
que no busca que el alumno se emancipe frente a su posición de oprimido, sino que busca que el alumno se entretenga frente a su posición de cliente insatisfecho. Entonces, me refiero a las 2 cucharadas, 2 tazas de novedad, no en el sentido de mercado, ¿no? Bueno, por supuesto, la cantidad necesaria de mundo, en general es mucha, en este sentido interesante de mundo, que consiste no en todo lo que está por ahí, sino la definición bonita de mundo que leí en El profesor artesano de Jorge. Ya que somos los suplentes de Jorge, tendríamos que citarlo más. Él dice, mundo no es todo lo que se ve a través de la ventana, no es todo lo que está allá afuera, sino que mundo es o pasa a ser todo aquello que no nos da lo mismo, que no nos es indiferente. Él hace un juego de palabras muy bonito que no voy a poder reproducir, pero dice todo eso que nos compromete, todo eso que nos indigna también, todo eso que nos emociona. Bueno, todo aquello acerca de lo cual no somos indiferentes, que no nos da soberanamente lo mismo. Entonces todo eso que pasa a formar parte de nuestra experiencia, amplía aquello a lo que nosotros llamamos tener un mundo. Todo aquello en lo que nos detenemos a mirar, ¿no? Y después, bueno, toda receta también, además de ingredientes, tiene un procedimiento. Y creo que para procedimiento subrayaría a las escrituras, ¿no? A las escrituras como forma de comunicar, pero también como forma de pensar, como forma de pensarse y ayudar a pensar a otros, ¿no? Hay algo de la escritura que tiene esta poderosa función de servir como un espejo de lo que hacemos y de lo que pensamos. Y así como hay cuentas que no salen mentalmente, porque son difíciles, 2 más 2 es 4, pero si hay una cuenta más difícil, de varias cifras o con decimales, necesito agarrar un lápiz. Hay ideas que no pueden pensarse si no se las escribe. Y la única manera de pensarlas es ponerlas ordenaditas sobre el papel, tachar, cambiar de lugar, corregir, leer a ver cómo suena, volver a escribirlo, y esa idea recién la pienso cuando la escribo, ¿no? Entonces, bueno, estas son simplemente algunas pistas para una receta educativa con ingredientes y procedimiento. Bueno, yo voy a ser muy breve porque me quiero reservar para la tercera. No sé si se puede hacer eso, pero estoy más preparado para la tercera que para la segunda. Felicitaciones por el ensayo. Hace muchos años, lo encontré ahora, prologué un libro en Brasil que era sobre el sabor del saber. Y en aquel momento me había dado cuenta de estas metáforas sobre el filósofo Levinas, que dice aquello que todo saber debe saber algo, ¿no? Saber, tiene que saber algo. Pero déjenme contarles una historia, ¿no? Porque yo soy narrativo, no puedo frenar este impulso. Y espero poder articular esa pequeña historia a acompañar la conceptualización de Dani, que es la siguiente: como nieto de inmigrantes, todos los viernes mis padres me dejaban con mis abuelos rusos, ahora ucranianos. O sea, imagínense lo que sería ahora. En aquel momento eran rusos. Y me dejaban el viernes a la noche y los sábados al mediodía venía toda la familia con todos los primos a comer. Y los sábados acompañaba a mi abuela Elena a la cocina y le preguntaba todos los sábados, siendo chico: abuela, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vas a preparar hoy? Y ella decía: hoy voy a preparar pollo y ñoquis. Al sábado siguiente: abuela, ¿qué vas a preparar hoy? Hoy voy a preparar pollo con ñoquis. Así durante 7 años. Querían una especie de acción repetida, ¿no? Que de alguna manera justificase una suerte de elaboración permanente, pero ella siempre lo encontraba distinto y era el primer tema de conversación en la mesa. ¿Qué tiene de distinto el pollo hoy? ¿Y qué tiene de distinto los ñoquis hoy? Y todos nos mirábamos como si son los igual de siempre. Pero no era igual, no había algo de la diferencia y repetición de la que siempre hablamos. Entonces, en ese sentido, yo quería relacionar lo de la receta con la memoria, con lo ancestral, porque me parece que en nuestro oficio, para tomar desde el primer, puede atender sin problema,
no estoy para nadie, yo personalmente tengo que atender acá, sí, que es la idea de nuestro oficio, es un oficio de la memoria. No es simplemente o solamente, que también, un oficio de la transmisión, un oficio de la elaboración y reelaboración, y no es un oficio individual, lo dijimos acá, pero eso de lo colectivo, que alude al mundo común, no es el mundo nuestro. El mundo común es una pésima definición, decir que el mundo común es nuestro mundo. El mundo común es el mundo sin nosotros. Es el mundo que empieza antes y sigue después. Y el mundo común solo puede ser común si se vuelve público, porque a la hora de volverse privado, en el sentido de sigiloso, de secreto, no puede ser un mundo común. Entonces aquí hay un condimento que es, en el oficio de la memoria, fíjense, hace no mucho tiempo, un par de semanas atrás, presentamos un material didáctico con recetas para explicar algo que había ocurrido 120 años atrás. ¿A quién se le ocurre? Con lo bien que se está con los inventos que nos trae este mundo. ¿Por qué no nos esperamos sentaditos, callados, a esperar las novedades del futuro que las hacen otros? No, a alguien se le ocurrió que hubo una masacre hace 120 años en Napalpí, de una comunidad indígena que mataron a todos, a sus familias, etc. Y 120 años después, la creación de un material didáctico entregado en forma de receta didáctica para repartir en todas las escuelas públicas del país. A eso yo lo llamo un oficio de la memoria, como hacía mi abuela, que hacía las cosas de memoria. Porque la oralidad aquí juega un papel fundamental, que es esa voz que viene desde hace siglos, desde hace siglos, desde hace siglos, a las cuales después se sumó la escritura y derivó hacia otros géneros de la lengua. Entonces quería detenerme en eso de poner la mesa, que es la imagen de Magellain Simons, la clásica, exige para mí 3 condimentos fundamentales, y con esto termino lo más rápido que pueda, porque quiero que me toque el turno para el tercero. Rapidito. Que es generosidad. Es decir, ¿cómo se puede poner una mesa y ser anfitrión de una forma mezquina? Claro. Entonces la generosidad va en primer lugar. Si quiero poner la mesa, que sea el banquete, de verdad, que sea el banquete. Lo segundo es la gratuidad. Es que tiene que quedar muy claro que con esto no te pido nada a cambio. Porque ahí hay una polémica educativa muy fuerte sobre la deuda del heredero, con la que yo no comparto casi nada. Digo, esto que hacemos con generosidad no pide nada a cambio, pero espera que asumas tu propia responsabilidad, que no es la mía. Eso sí. Entonces, generosidad, gratitud y amorosidad. Es que si no lo hago de una forma amorosa, si de verdad no te invito para que este sea tu lugar, no solo un espacio a ocupar, sino que en esta elaboración de lo que estamos haciendo haya lugar y tiempo para los demás, y que se dé el acto político de que cualquiera pueda participar de esa receta que hemos elaborado, o de ese poner la mesa, generoso, gratuito y amoroso. Muy bien. ¿Cómo seguir? Esto que se va construyendo como si fuese una urdimbre, ya que estamos, como decimos, agradecemos al Club de Tejido de Crandon, que de forma silenciosa aporta, ayuda, colabora, y les damos las gracias a ustedes que también dieron un poquito de sí en esos ovillos que están en la entrada y ahora salida.
Esta urdimbre que desteje, teje y desteje, y que creo que vamos a seguir tejiendo y yo considero que esto acompaña toda nuestra vida, más allá del ejercicio de la docencia en sí. Pasamos al tercer núcleo temático y conceptual, que corresponde al último ensayo, el cual, desde el punto de vista histórico, tiene datos, tiene muchos datos, pero que al mismo tiempo hace conciencia de esto que planteaba Daniel, de un sesgo de género clarísimo y que aún, a mi entender, continúa. La identidad histórica de las maestras, abnegadas o rebeldes, elaborado como autora por Elena Michelena Santini. Incluso la pregunta yo la pensaba como una disyunción inclusiva o exclusiva. Puede ser una, la otra o ambas. Y ahí tenemos un gran problema también a debatir. La experiencia de Daniel en la formación justamente como maestro de inicial, pero también el otro concepto del cual me parece importantísimo hacer referencia, contextualizado, a el recomienzo. Doy paso a cualquiera de los dos, no sé cuál quiere comenzar. Dani. Yo voy a ser más breve porque vos ya venís amenazando con que acerca de este ensayo tenés mucho para decir. Gracias. Bueno, además breve y un poco autobiográfico en este caso porque, bueno, yo soy maestro jardinero. Suena raro porque en general uno dice maestra jardinera. Cuando hablo en plural digo nosotras, las maestras jardineras de ambos sexos, robándole una formulita a Santiago Albarrico, que habla de las madres de ambos sexos, para referirse a las personas sensibles del mundo. La particularidad de género en los 90 carrera me llevó a una reflexión sobre la cuestión de género tempranamente, porque yo estudié esta carrera en los 90, en la que si bien ya existían, por supuesto, los feminismos, las teorías de género, etcétera, había mucho por hacer y fue previa a la gran ola verde de feminismo que vino después y a la universalización de los debates, discusiones de género y a las reacciones conservadoras posteriores, etcétera, ¿no? Entonces, tempranamente me introduje, sin que fuera un eje teórico, sino un eje vivencial en la cuestión de género. Encontraba en el profesorado que las demandas del oficio, como docente de la primera infancia, chocaban un poco con los mandatos de la masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Los mandatos del hombre de ser proveedor, de la fortaleza, etcétera, chocaban un poco. Esta idea de masculinidad hegemónica viene de los trabajos de Connell. Connell escribe un libro en los años 90 llamado Masculinities, Masculinidades, en el que describe, dice, hay tantas formas de ser varón como varones. Sin embargo, existen algunos modelos hegemónicos, llamémoslo mandatos, a imagen y semejanza de los cuales uno se constituye como varón, podría decirse lo mismo de las mujeres, por supuesto, pero dice, algunos construyen un proyecto de género, como lo llama, tratando de parecerse lo más posible o incluso tratando de diferenciarse lo más posible, pero nunca siendo indiferentes respecto de esos modelos hegemónicos. Y esta especie de formulita interpretativa es aplicable a muchos otros ámbitos de la vida. El hombre con mayúscula, el hombre que llegó a la luna, el hombre que desciende del mono, digamos, ese hombre, el hombre universal, al mismo tiempo que se instala como parámetro de lo humano, invisibiliza al hombre con minúscula, al varón, digamos, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre la mujer, pero muy recientemente se empezaron a escribir libros sobre el ser varón, porque quedaba invisibilizado por el varón con mayúscula, ¿no? Y entonces decidí hacer mi tesis de maestría un poco autobiográfica sobre la experiencia de los maestros jardineros varones y entrevisté a 20. Hubo que encontrar 20 maestros jardineros varones. A 3 o 4 de ellos además los entrevisté varias veces, entrevistas largas, en profundidad, viendo etnográficas, hice algunas observaciones, bueno, no importa la parte metodológica, pero aparecía ahí como una serie de mandatos que tenían los varones por ser maestros y por ser varones. Uno de esos mandatos era ser, de alguna manera, coherentes con esa transgresión. Si son transgresores porque eligen un oficio que tradicionalmente no es para varones, entonces tienen que ser maestros transgresores también, innovadores, disruptivos, etc.
¿no es cierto? Y había también algunos prejuicios, ese es un prejuicio positivo, como si por ser varón entonces tiene que estar ahí por una gran vocación. También había prejuicios negativos que decía que hiper o hiposexuaban, que es lo que le pasa según la sociología de las ocupaciones a toda persona que se dedica a un oficio no tradicional de su género, ¿no? Otra de las entrevistas la hice a una colectivera de la línea 146, una chica que le decían Barbie, y sus compañeros de trabajo tenían dos hipótesis sobre por qué ella era colectivera entre todos los varones. O porque iba para engancharse con algún tipo, o porque iba porque no le gustaban los hombres. Entonces, o exageraban o negaban su sexualidad, digamos, como explicación de su lugar atípico. En el caso de los varones pasaba un poco lo mismo, aparecían comentarios así. Y debe ser homosexual porque si está dedicándose a un trabajo de mujeres, tan macho no será, o va para levantarse minas. Al contrario, ¿no? Una de dos. No había la posibilidad de pensar para muchas personas, desde el prejuicio negativo, que simplemente tuviera vocación, tuviera ganas de trabajar de eso, ¿no? Pero el hallazgo más interesante, y ya voy terminando, porque te veo impaciente, además de constituirse como modelos de rol masculino para los alumnos, porque en este mundo artificial del jardín en el que son todas mujeres, como en la isla de Lesbos, entonces viene el varón y es figura masculina, imagen masculina, rol masculino, todo junto pesa de la masculinidad universal sobre el pobre tipo que está laburando en el jardín, el osito masculino, le dirías vos. Pero además viene a romper la artificialidad de un oficio hecho a la medida de las mujeres y que puede expandirse. Entonces el maestro lo primero que hace es conseguirse un uniforme que le vaya. Entonces los delantales están hechos para mujeres y están llenos de voladitos, entonces bueno, hay que arrancarle los voladitos o pedirle a alguien que te haga. Y así como el delantal no le queda, pareciera que la profesión no le queda, porque está llena de modismos, de maneras de moverse, de hablar, de estéticas que al maestro no le quedan. Y sin embargo, hablando con un montón de maestras mujeres sobre este tema, ellas decían, yo tampoco quiero voladitos, yo en mi carpeta didáctica no pongo a Winnie Pooh, estoy en contra de eso. No hay que infantilizar a las familias diciéndole papis, mamis, yo le pongo querida familia. Es decir, que las mismas reivindicaciones que se le atribuían a la masculinidad del maestro jardinero varón, en realidad se le atribuían a cierta mirada crítica sobre el oficio y a pensar que la profesión, el oficio docente, no está hecho a la medida de nadie. No solo no está hecho a la medida de los varones, no está hecho a la medida de nadie. Y cada uno que lo habita, como es algo que forma parte del mundo y que ya estaba antes de que nosotros lleguemos y va a seguir estando después de que nosotros no vayamos, evidentemente tenemos que buscar nuestra manera de habitarlo y esa manera tiene algunas cosas que ver. Entonces empecé la investigación pensando que era una investigación de género y terminé dándome cuenta que era una investigación sobre el oficio docente. Y por último, una cuestión estética. Hay como una estética propia del jardín que lo diferencia de la escuela primaria. En el jardín no está la estatua del prócer, la cosa cartonada, la bandera, es un espacio más colorido y esa estética de alguna manera diferencia al nivel inicial de otros niveles de enseñanza. Hay como una credencial de identidad estética en esa cosa descontracturada. Pero al mismo tiempo, esa misma estética es de alguna manera discutida como esa cosa soncita que a veces tiene el jardín frente a la seriedad curricular de otros niveles de enseñanza. Y ahí había, creo, dos capas políticas de esa estética que me parece que son interesantes de mirar, ¿no es cierto? Bueno, ya no insisto, tu mirada penetrante me dice que te toca. Bueno, gracias Dani. Creo que cometí un error de la autopromoción de lo que voy a decir ahora. Y ya entiendo que todo el mundo va a decir, ¿y para esto? Ahora tomemos nota que ahora viene lo bueno. Pero viene la palabra recomienzo y creo que le tenemos que dar algunas vueltas serias, graves. A ver, en primer lugar, todos sabemos que las instituciones educativas durante la historia de lo humano han sido lugares que han recomenzado la humanidad misma, es decir, después de periodos de guerras, después de periodos de crisis, después de periodos de exterminios,
sabemos muy bien que casi las únicas instituciones que pudieron sostener algo de lo humano fueron las escuelas. Y esto es muy nietzscheano, ¿eh? Esto aparece en un Nietzsche de las cenizas, ¿no? La educación trabaja con las cenizas que deja una época. Entonces, hay aquí una primera imagen de recomienzo que creo que vale la pena tomar muy seriamente, que es, de alguna manera, nos hacemos cargo de los desechos del mundo. ¿Eh? Y esto no es nada virtuoso, simplemente digo lo que históricamente ha ocurrido decenas de veces en la historia de la humanidad. Pero entonces voy a la historia puntual que me ha hecho subrayar la idea de recomienzo. Le decía a Rosana que evidentemente emerge esta idea también en un contexto político y social nuestro, que era inmediatamente sentir la necesidad, la voluntad, la urgencia de cómo recomenzamos con lo que está pasando. Por lo tanto, también hay una imagen más local o más territorial que se puede entender como a este comienzo que nos ha tocado le tenemos que dar un recomienzo en otro momento de nuestra historia. Y creo que también en Brasil, porque yo recuerdo completamente que cuando Freire escribe La Pedagogía de la Esperanza, lo hace completamente rabioso, indignado y exigiendo un recomienzo de la relación con el mundo y con la vida. Entonces, no es un comienzo a lo Hannah Arendt, que es nacer. No es solamente venir al mundo, tiene otra connotación el recomienzo. Ahora, la historia es muy sencilla, muy breve y a mi modo de ver muy conmovedora, o por lo menos a mí me afectó. Cuando pasó lo que pasó en nuestro país, yo fui a Rosario, en medio de una ciudad de tiroteo, en medio de una ciudad amenazada por los carteles del narcotráfico, y fui a una escuela para inaugurar el año en una conversación con muchísimos maestros y maestras que fue imposible, imposible. Quise abrir una conversación y salió todo mal, porque algunos estaban muy angustiados y no podían hablar, y otros estaban solo hablando por memes o hablando por zócalos y no querían conversar, y todo se había transformado, en vez de una conversación, en una especie de a ver quién tiene razón, ¿no? Como dice Serrat, a ver quién la tiene más larga. La razón, la razón. Entonces me fui terriblemente devastado por la idea de, si en una institución educativa no podemos conversar, por lo tanto no hay comunidad, bueno, ya está, no hay. ¿Qué otro lugar podría ser? ¿El Senado, la Nación? ¿Un lugar de conversación? Entonces me estaba yendo y como si allá al final, como vos que estás ahí parada al final, un joven con un grupito de chicos jóvenes tardíos, de esos que terminan la secundaria casi siendo abuelos, digamos, ya casi siendo abuelos, me paran y me saludan, ¿no? Y entonces yo me acerqué de la peor manera que un adulto puede acercarse, que es, ¿qué tal? Cómplice, ¿no? Así como amistoso. Y mientras tanto te miran como diciendo, ¿qué? O sea, solo te saludamos, ¿no? Y entonces yo buscando esa rápida complicidad le digo, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué sé yo? ¿Les gustó? Las dos respuestas fueron las siguientes. Uno me dice, bueno, profe, se ve que usted nació bien. Me quedé un poco como aturdido, digo, ¿a qué viene esta idea? Y el de al lado dice, y se ve que tuvo una vida larga, ya decretándome el fin por otro lado, ¿no? Digo, ¿cómo larga si no estoy ni en la mitad? Pero bueno, nada. Entonces, fíjense, nacer bien y tener una vida larga. Le digo, no te entiendo, que, bueno, pues es evidente que nosotros no nacimos bien y no vamos a tener una vida larga. Por una razón muy están en una ciudad que los obliga a tomar un destino muy rápido, que es matar o morir, muy rápido. No tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte. Y esa decisión la tienen que tomar rápido, ¿eh? Porque si no queda afectada toda su familia, queda afectada toda su infancia. Y fíjense ustedes que para ellos haber nacido mal
es justamente no tener ningún otro destino que no el destino que está ahí jugado. ¿Y saben cuál fue la palabra de conclusión cuando entendí un poco lo que estábamos diciendo? El primero de ellos, el que me dice, se ve que usted nació bien, me dice, ¿no tiene una pedagogía como para mí? Claro, profe, usted que habla de todo esto, para nosotros, digamos, una pedagogía que de alguna manera trate de disimular mi mal nacimiento, porque nací en un lugar jodido, porque no, en fin, por lo que ya sabemos, no tengo que dar vueltas aquí, y porque no voy a tener destino, necesito ahora una pedagogía en el presente como acto político que me dé una señal de que hay otro destino diferente al mío. A eso yo lo llamo recomienzo, a eso, exactamente a eso. Cuando nos damos cuenta que el nacimiento solo dice, he venido al mundo, pero después necesita una coma, no puede ser ese el punto final. Porque cuando yo hablo con ellos, que seguimos hablando, no puede ser que nacer sea solo para sobrevivir o para matar o para morir y que nunca esté en cuenta la idea de valer la pena la vida, ¿no? Esa vida que valga la pena ser vivida. Entonces, ¿qué es un recomienzo? Es cuando nos oponemos a que la fuerza del nacimiento determine la fuerza de un destino. Y en términos colectivos, es lo que hace una escuela, o lo que me gustaría que hiciera, que es no ignorar las formas del nacimiento, no ignorarlas, ahí hay biografía, pero pasarlas por un crisol de multiplicidad de destinos posibles, y para eso estamos. Y fíjense ustedes que nos tocan, para que las políticas de recomienzo educativas existan, necesitamos, por favor, que haya políticas de nacimiento adecuadas, que nuestros países están muy a la intemperie. O sea, nacer necesita cuidado, compañía, alimento, pero lo necesita cuando se nace, no 4 años después en la escuela, que también, pero delante del descuido del nacimiento. Y necesitamos políticas de crianza. Es decir, estamos haciendo lo que las políticas de nacimiento y de crianza no han hecho, o hacen mal, o hacen poco, y las reconvertimos en políticas educativas, y para colmo nos exigen que cumplamos con las políticas específicamente educativas cuando desatienden las políticas de nacimiento y crianza. Entonces aquí me parece que está el punto nodal de nuestra política cuando entendemos la educación como acto político, que es cuidado con asumir las políticas de nacimiento y de crianza como si fueran responsabilidad nuestra, pero démosle todo el empuje a una política de recomienzo, es decir, que alguien, independientemente de cómo haya nacido, de dónde haya nacido, de cuándo haya nacido, tenga todos los destinos disponibles sobre la mesa. Eso es recomenzar y a eso le dedicamos todo el esfuerzo educativo. Gracias. Bueno, creo que nos vamos, o nos vamos, con muchas cuestiones o preguntas más que respuestas, y por otro lado con algunas salidas, que es lo que habitualmente, o sea, el planteo del problema lo tenemos, lo sabemos. Creo que muchos de nosotros lo que queremos es qué alternativas tenemos, y esperar de afuera es bastante difícil. Por otro lado, esto que dice Carlos de las políticas educativas, una de las cuestiones también a repensar con los ensayos que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con el uso de las tecnologías, pero que también tiene que ver con lo que de alguna manera enmarca a la educación, que son las políticas educativas, enmarcados dentro de la transformación educativa. Me parece que tenemos que pensar mucho respecto a estas estructuras desde las cuales estamos trabajando todas y todos. Soy docente también en primaria porque trabajo con filosofía para niños o con niños. Soy docente en secundaria, soy docente en formación docente y tengo una perspectiva que
posiblemente cuando uno trabaja en distintos niveles ve muchos problemas, ve muchas carencias, pero también es cómo nosotros estamos en el estar y en el presente y en el hacer, pero en el hacer consciente, cuando estamos con otros, que es a quienes de alguna manera estamos llegando, ¿no? y la presencia del otro. Y me interesa también pensar en este último ensayo respecto a la estética de la moral, que es uno de los aspectos que me parece que hay que pensar, discutir y analizar en la formación docente. Lo puro, lo blanco, lo excelente, lo perfecto enmarcado en la túnica blanca, esto que Inés Dussel y que incluso en Nietzsche aparece como esa estética del orden de la moral, ¿no? Y todo lo demás es el disruptivo, es el que tenemos señalado, que es de comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, y que aún persiste en nuestras prácticas y en nuestra formación. Les agradecemos a Carlos y a Daniel por no solamente su presencia aquí, la forma tan amena y amorosa que tienen de presentar y de trabajar, y también de sostener los mails y las ideas que fueron circulando para poder armar este trabajo. Un merecido aplauso para ellos.